Bueno, siguiente pregunta. 10. Escribe el nombre del culto que se inventó durante la Revolución Francesa. Bueno, no crean que fue algo completamente, como dicen, intelectual, que implicaba, o bueno, que lo intelectual implica lo ateo. Es decir, que se quite completamente la religión o la creencia a un ser divino, a un ser supremo, ¿no? No, también los revolucionarios franceses, con toda su, pues sí, digamos, intelectualidad o sus ideas, no, también hicieron una religión, un culto a una divinidad. Ese culto era la diosa de la razón y el culto al ser supremo. Entonces, muy bien, esta todos la tuvieron bien. Sí la tuvieron bien todos. Efectivamente, el culto de la revolución fue la diosa de la razón o el culto al ser supremo. Entonces, sí, también inventaron una religión ahí los revolucionarios, que después, ya no, pues sí, ya no hay vestigios de este culto, desapareció. Bueno, en algunos sectores ahí todavía sigue, ¿eh? Bueno, ya se los he comentado en clases pasadas, pero pero sí, no llegó a ser una religión como las que conocemos actualmente, que tienen ya muchos miembros, etcétera, ¿no? Sí, todavía se mantiene este culto, pero en ciertos sectores de la sociedad, en ciertas organizaciones, ¿sí? Entonces, pero en sí así que estén muy públicas, no. Por ejemplo, sus cultos de esta religión no son públicos. Por ejemplo, de los católicos, pues ya se sabe, ¿no? Ahí es público, ¿no? Igual de otras religiones, evangélicos, ahí están en sus, ¿cómo se dice? Bueno, ahí donde hacen su culto. Pero de este culto de la razón y del ser supremo, ya es más secreto. Son cultos más secretos, más que nada. Se les había comentado que son sectores de la masonería. Ahí es donde hacen ese culto, ¿sí? Sectores o logias de la masonería. Bueno, entonces sí, no, lo intelectual no implica lo ateo, no implica el no creer en Dios. Hasta los revolucionarios franceses hicieron un culto a su Dios, a un Dios que se inventaron. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Muchos creen de manera equivocada completamente que la Revolución Francesa fue como completamente, digamos, basarse en la razón y quitar la religión, ¿no? Quitarla completamente. No, pues los revolucionarios hicieron su religión, hicieron su culto. Entonces, no, es mentira eso. Digo, de que fue ateo la revolución. No fue ateo. Ellos hicieron su religión incluso. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces dice las siguientes dos preguntas, las vamos a responder así de seguido. Escribe la fecha de la independencia de los Estados Unidos y escribe el nombre, 12, escribe el nombre de las 13 colonias que declararon su independencia. Estas sí se las perdono de que la hayan buscado en internet, porque pues sí, no les voy a pedir memorizarse las 13 colonias. Este, bueno, entonces, y bueno, igual la fecha, como no es nuestra independencia, les perdono que la hayan buscado en internet, ¿no? Bueno, entonces sí, la fecha de independencia de Estados Unidos fue el 4 de julio de 1776. Y las 13 colonias que declararon su independencia fueron, aquí ya se escriben, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina Septentrional, Carolina Meridional y Georgia. Son las 13 colonias. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 colonias inglesas que declararon su independencia. Entonces, bueno, esta todos la tuvieron bien. Todos la tuvieron bien.
Este, nada más algunos comentarios sobre la independencia, bueno, sobre todo para los que no estuvieron en esta clase. Bueno, habíamos comentado, sí, que Estados Unidos se independizó del Reino Unido. Bueno, aquí era otra pregunta, ¿no? ¿De quién se independizó del Reino Unido? ¿Por qué le dediqué cuatro preguntas a este evento? Por qué es importante? A pesar de que pues no es nuestro país y, y más bien como que hemos tenido roces con esta nación. Pues precisamente por eso, porque al ser potencia hegemónica es importante entender, este, a ver cómo les explico. Es importante entender cómo su origen, por cuanto Estados Unidos es una potencia hegemónica, es una potencia, es un país que ha influido en los asuntos internos de casi todo el mundo, de casi todos los países del mundo. Y ni se diga en México, ha influido sobre todo en lo que es México. Incluso tenemos la invasión estadounidense, ¿no? Tanto es así que a los que llevaron Historia de México conmigo, les expliqué, ¿no? Bueno, les mostré que José Vasconcelos en su libro Breve Historia de México afirma, ¿no? Que las leyes de reforma todas fueron hechas en Estados Unidos, que nada más Juárez ejecutó lo que había recibido de Estados Unidos, las leyes de reforma, que ahí fue donde se hicieron esas leyes, las leyes de reforma en Estados Unidos. Entonces, por eso es importante conocer un poco de la historia de Estados Unidos, para saber cómo se manejan y para refutar algunas contradicciones y también saber, y si uno no quiera, pues Estados Unidos es una nación grande, ¿no? Es una nación poderosa, poderosa. Ya va en decadencia, pero sí, sigue siendo una nación fuerte. Entonces, aquí cuando les enseñé este tema, cuando les enseñé este tema de la independencia de Estados Unidos, yo me concentré en ver, ¿no? En mostrarles qué fue lo que hizo esta nación grande, qué fue lo que hizo esta nación próspera. Una de las características que hizo que esta nación avanzara y se expandiera, porque las 13 colonias eran un pedazo nada más de la costa este, eran un pedacito chiquito, y ya más adelante se fueron expandiendo hasta lo que es ahora el país de Estados Unidos. Fueron incrementando su territorio. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo esta nación grande? Que podemos tomar ejemplo, sí, quiera uno o no, Estados Unidos es una nación próspera. Entonces podemos, tan solo nuestros paisanos, los mexicanos, se van ahí a emigrar, ¿no? Se van a Estados Unidos. Ahora sí que, ¿para qué me voy tan lejos? Si hay una migración masiva de México a Estados Unidos. Entonces, ¿para qué me voy, más lejos? Entonces, ¿qué podemos tomar de ejemplo de Estados Unidos para, pues sí, para hacer próspero al país de México? Pues miren, una de las principales características fue esta. Bueno, perdón, no voy a decir cuáles son las principales, pero sí varias, ¿no? Una de las características de cuando declararon su independencia fue esto. En la declaración de independencia decía esto, miren, decía esto: tomar entre las potencias de la tierra el lugar especial y el rango de igualdad a que tiene derecho en virtud de las leyes de la naturaleza y de las del Dios de esa misma naturaleza. Miren, y llegan incluso a decir mucho más. Miren, aquí voy a poner los puntos de la Declaración de Independencia. Espérenme, aquí están los puntos. Aquí está, otro de los puntos de la Declaración de Independencia fue y abrigando a todos nosotros una firme confianza en la protección de la divina providencia, es decir, de Dios. Nos obligamos a sostener cuanto en esta declaración se contiene, con nuestra vida, con nuestras haciendas y con nuestra honra. Entonces, esa es una de las características que tenían los independentistas de Estados Unidos, los padres de la patria de Estados Unidos, que tenían una visión a lo divino, a Dios. En México, me atrevo a decir que siempre nos tachan de atrasados, y sí, un poco, en vías de desarrollo, o hasta a veces nos tachan de tercermundistas,
Porque aquí en México no logramos avanzar. ¿Por qué no logramos avanzar? Porque aquí el nombre de Dios está poscrito. Si mencionas a Dios en la escuela o en o ni se diga en la política, hasta te quieren quemar vivo. Entonces, en cambio, no, en Estados Unidos no, es algo normal. Lo fue desde la Declaración de Independencia. Fue desde ese momento que siempre tenían a Dios enfrente, ¿no? Que decía, hasta dice acá, en la protección de la divina providencia. Es decir, que sí, vamos a luchar por la independencia porque nos protege Dios. Entonces, realmente es de países atrasados tener la fe, la divinidad aparte, ¿no? Así como está en México. Realmente México fue el único país que se le impuso ese tipo de modelo. Países avanzados como Estados Unidos no lo tienen. Lo tienen bien, pueden mencionar a Dios, pueden mencionar su religión sin ningún problema. Entonces, realmente, esta es en mi opinión, una de las razones de por qué no avanzamos, no nos desarrollamos, porque siempre el nombre de Dios está poscrito, no se puede mencionar, ni en la calle, ni en las escuelas, ni en la política. En cambio, aquí está en su declaración de independencia, aquí está, en su declaración de independencia. Y en el dólar dice, en God we trust, en Dios confiamos. Ahí está en su dólar. Entonces sí, no es aparte, ¿no? Digo, sí, sí lo ponen aparte la religión, pero no al grado de no mencionarlo, ¿sí me entienden? No al grado de tenerlo completamente, ¿cómo se dice? Desterrado, poscrito. Ah, bueno, dudas hasta acá. Ahorita voy a la otra razón de por qué esta nación, en opinión de muchos analistas, y también en mi opinión, hizo esta nación grande. ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Algo que quieran aportar? Incluso José Vasconcelos lo menciona, de hecho, por eso también me atrevo a mencionarlo, porque dice José Vasconcelos que solamente es de países atrasados el tener el nombre de Dios poscrito, y que por eso es que no nos impusieron ese modelo. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, entonces, otra de las razones, a ver, voy aquí a sacar otro libro. En las secundarias y en los bachilleres se habla mucho de que supuestamente el ejemplo de la independencia de Estados Unidos, de la Revolución Norteamericana, electrizó o contagió supuestamente a los pueblos de América, a México y a todos los demás, ¿no? Deseosos de independizarse, bueno, de emanciparse. Ah, bueno, entonces, pero aquí dice José Vasconcelos, este, dice, no cabe duda que los diversos agentes de la propaganda inglesa aprovecharon este ejemplo para desintegrar el mundo hispánico, pero a poco que se examine el movimiento americano, es decir, las independencias de México y todos los demás países, se le encuentran diferencias fundamentales con lo nuestro. Aquí están las diferencias. Dice, en los Estados Unidos nunca se dio al movimiento independiente el sentido de una guerra de castas. Jamás. Es decir, aquí en México se manejó, ¿no? De que mueran los españoles, mueran los gachupines, y de que hay que reivindicar al indígena pues sí, al indígena. Entonces en Estados Unidos jamás se le dio ese sentido. Y aquí lo dice, para que Morelos, por ejemplo, fuese comparable a Washington, es decir, que para que digamos que Morelos fue como Washington, habría que suponer que Washington, y esto lo dice José Vasconcelos, habría que suponer que Washington se hubiese puesto a reclutar negros y mulatos para matar ingleses. Y los apaches también, los pieles rojas. Al contrario, Washington se desentendió de negros y mulatos y reclutó ingleses de América, norteamericanos que no cometieron la locura de ponerse a matar a sus propios hermanos, tíos, parientes, solo porque habían nacido en Inglaterra. Todo lo contrario, cada personaje de la Revolución Norteamericana tenía a orgullo su ascendencia inglesa. Ahí está, esta es otra de las características de que hizo a Estados Unidos una nación próspera.
tenían orgullo de su ascendencia inglesa. Es decir, en nuestro caso, México, deberíamos tener orgullo de nuestra ascendencia española. Entonces creo por eso, igual dice José Vasconcelos, que por eso no avanzamos jamás, porque siempre se quiere dejar a un lado eso. En cambio, Estados Unidos no, avanzó increíblemente hasta volverse la potencia hegemónica y Estados Unidos no tenía esos rencores históricos. No, nunca tuvo rencor al Reino Unido. Más al contrario, ahora son hermanos. Toda la política que llevan a cabo lo hacen juntos. Estados Unidos y el Reino Unido, los ingleses, actualmente son hermanos. Toda la política y toda maniobra militar la llevan a cabo juntos. Les digo, son como dos hermanos. Entonces, no tienen ellos ese rencor histórico. Entonces, creo que es un ejemplo, ¿no? De ver qué es lo que hacen las naciones avanzadas, no solamente en el ámbito de tecnología o de educación, sino también ver, ¿no? ¿Cuál es el aspecto social que hace que las personas, avancen, ¿no? Avancen, en la vida y que no estén ahí con rencores. Entonces, sí, ese para mí es y también para José Vasconcelos y otros historiadores, es uno de los aspectos fundamentales de por qué Estados Unidos se volvió grande. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Y es lo que aquí dice José Vasconcelos, para que digan que no me lo invento, miren. Digo, para que vean que yo no es invento mío. Dice, tal debió ser el sentido de nuestra propia emancipación, de nuestra propia independencia. Convertir a la Nueva España, es decir, a México, en una España mejor que la de la península, pero con su sangre, con nuestra sangre. Ahí está, teniendo orgullo de eso. Entonces, no, es un aspecto que hay que tomar en cuenta. Bueno, este es el aspecto más a debate, por eso nada más en el examen nada más les hice esa pregunta, ¿no? Nada más cuál es la fecha de la independencia, cuáles son, ¿cómo se dice? Las 13 colonias inglesas. Nada más, esos son los aspectos que les voy a evaluar, ¿eh? Ya esto es más a debate, ¿no? Es más, se presta más a debate. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, comentarios. Ah, bueno, y sigue diciendo José Vasconcelos, ni a Washington, ni a Hamilton, ni a Jefferson, es decir, los padres de la independencia, a ninguno de los padres de la independencia, Yankee, a ninguno les pasó por la cabeza la idea de que un piel roja debía ser el presidente o de que los negros debían ocupar los puestos desempeñados por los ingleses. Entonces, ven, por eso creo no avanzamos, porque estamos yendo en reversa. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que, a lo que prácticamente vieron los padres de la independencia de Estados Unidos. No digo que que México deba ser Estados Unidos, no, sino que de alguna manera estos hombres tuvieron un intelecto muy grande, una capacidad de análisis, de ver cómo, pues sí, sacar una nación adelante, como una nación emergente, cómo hacerla próspera. Entonces de alguna manera, tenían muy bien cómo hacer las cosas, cómo hacerlas de manera correcta. Y lo hicieron, lo hicieron. Actualmente Estados Unidos es la potencia hegemónica. Bueno, una de las potencias hegemónicas. Ya va en decadencia, pero al menos durante potencia hegemónica lo fue mucho tiempo. Pues, y les digo, la prueba irrefutable, en México muchos van a trabajar a Estados Unidos, se van a emigrar. Entonces, ahora sí que quizás deberíamos hacer algo parecido para que ya no emigren, ¿no? Entonces, sí, a pesar de las políticas de que hay que, ¿cómo se dice? De que hay que reivindicar al indígena o todo eso, siguen yéndose a Estados Unidos a trabajar. Entonces, no sirven esas políticas, no sirve esa enseñanza a los niños. Bueno, dudas, comentarios hasta acá, algo que quieran opinar en contra, algo que quieran decir antes de seguir. Bueno, otra vez, ¿quién es José Vasconcelos? Para los que acaban de tener clase conmigo, recuerden, fue el que impulsó la educación en México
y también participó en la Revolución Mexicana. Entonces, sí, y hizo demasiados libros, era un hombre muy intelectual, muy estudioso, muy visionario. Bueno, copien, bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, entonces hay más aspectos de lo que hizo Estados Unidos, pues una nación grande, ¿no? Pero, pero bueno, nada más vamos a ver esos dos. Bueno, ¿de qué país recibieron apoyo los independentistas estadounidenses? Muy bien, de Francia. Muy bien hecho. También un poco de España, pero más de Francia. Y esto es historia oficial, esto se acepta, es un hecho aceptado por la historia oficial, que los independentistas recibieron apoyo de Francia. Vamos a ver. Y sí, miren, aquí el ministro francés tenía mucho interés en debilitar al Reino Unido, en que se independizaran esas colonias de Inglaterra para debilitar al Imperio Británico. Y aquí lo dice el ministro francés, aquí lo dice contundentemente. Dice, los ingleses, o bueno, aquí dice, a ver, espérame, vamos a ver. Aquí dice, hablando de Inglaterra, dice que ya llegó la hora de vengarnos de esta nación, habla del Reino Unido, por las amenazas que desde principios de este siglo ha hecho cuantos han tenido la desgracia de ser vecinos y rivales suyos. Entonces sí, había un conflicto entre Francia y el Reino Unido e Inglaterra. Entonces son sinónimos, Reino Unido e Inglaterra. Entonces había un conflicto entre ellos y es por eso que Francia apoyó a los independentistas estadounidenses, porque ya habían sufrido Francia, bueno, estaban en conflicto con Inglaterra y aquí lo dice, ya llegó la hora de vengarnos, miren hasta qué palabras ocupan en política y es palabras gruesas, ¿no? Que un político las maneje de vengarnos del Reino Unido por las amenazas que desde principios de este siglo ha hecho a cuantos han tenido la desgracia de ser vecinos y rivales suyos. Esto es declaración del ministro francés, Vergennes, que era ministro en ese entonces. Y contundentemente aquí dice, los ingleses solo respetan a aquellos que puedan hacerse temer. Ahí está, contundentemente lo dice. Cómo se manejaba Inglaterra o el Reino Unido, cómo se ha manejado durante toda su historia. Entonces, Inglaterra no es un paraíso de libertades, sino que sí, aquí lo dice contundentemente. Los ingleses solo respetan a aquellos que pueden hacerse temer. Ahí está, contundentemente aquí lo dice. Ya más tarde Estados Unidos adoptaría, ¿no? Esa política hostil, esa política de solo respetar a aquellas naciones que se hacen temer. Entonces, sí, prácticamente después Estados Unidos también adoptaría ese tipo de política. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? Bueno, ven por eso, por qué es tan importante ver ese tema de la independencia de Estados Unidos, por cuanto uno entiende, ¿no? Que por qué Estados Unidos es ahora lo que es, ¿no? Entonces, y entender la historia, ¿no? De ver cómo era el Reino Unido, cómo se manejaba. Si uno no entiende quién era, bueno, o cómo se manejaba el Reino Unido, Inglaterra, uno no puede entender hechos históricos como la independencia, las independencias de varios países, hasta las guerras mundiales. Uno no las puede entender si uno no entiende el contexto de quiénes eran las potencias en ese entonces. Y el Reino Unido era una de las potencias. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, luego dice, ¿en qué consistió las guerras napoleónicas? Bueno, al principio inició con una revolución dentro de Francia, otra revolución, donde Napoleón hizo dar un poco, no completamente, marcha atrás a los principios de la Revolución Francesa, los hizo retroceder. Entonces, gracias a Napoleón, no se implementaron todas
todos los preceptos de la Revolución Francesa, no se impusieron completamente. Entonces, los hizo retroceder, Napoleón los hizo retroceder a los revolucionarios. Entonces, eso en una primera etapa de las guerras napoleónicas. Y ya en una segunda etapa, ya Napoleón, siendo emperador de Francia, ya llevó a cabo una expansión de Francia. El Reino Unido, otra vez con el Reino Unido, financió, le apoyó a Francia, a Napoleón, para que venciera con varias naciones europeas y así se expandiera el imperio francés. ¿Por qué el Reino Unido lo apoyó? Ah, porque al Reino Unido, a Inglaterra, le convenía debilitar a varios países vecinos, varios países que podían amenazar con ser potencia. Países como Alemania, bueno, lo que era entonces Prusia, eh, etcétera. Hay varias naciones. Entonces, por eso el Reino Unido apoyó a Napoleón, para que debilitara a varios imperios que estaban surgiendo en Europa, varios países que se estaban desarrollando. Es, digamos, como acá, que México, para que no prospere, siempre debe tener el problema digamos, de la violencia, ¿no? Del crimen organizado. A veces, bueno, esto mejor aquí lo paro la grabación porque esto se sube a YouTube y luego ya me censuraron un video. ¿Dudas, comentarios? Ah, bueno, entonces, esa era una tarea que yo había dejado, por eso es que algunos sí la respondieron. ¿Dudas, comentarios antes de ir a a estas preguntas que son iguales, muy importantes, muy extensas? Bueno, yo se les pedí que lo escribieran brevemente. Este igual me lo pusieron del capitalismo, todos me lo pusieron bien. Está bien. Bueno, nada más del marxismo ahí como que más o menos. Ah, bueno, y los fundadores igual, muchos no me lo pusieron. Ah, bueno, entonces, dudas, comentarios antes de seguir. Ah, bueno, entonces, bueno, mejor para que, como estas son preguntas extensas, mejor le seguimos a las 11. Sí, ahorita a las 11 continuamos.